Red Bull marcó un punto de referencia mientras que McLaren demostró cómo hacerlo mal, así que ahora que la asociación entre Aston Martin y Honda es un hecho para 2026, ¿qué necesita hacer para ser capaz de ganar? Tal y como lo hemos anticipado en un video reciente, Aston Martin y Honda han llegado a un acuerdo para unir sus fuerzas en el próximo reglamento de motores de la Fórmula 1. Pero poner a punto el coche, el motor y los pilotos para convertirlo en un legítimo aspirante al campeonato va a ocupar todo su tiempo de aquí a 2026. Así que hay 6 factores clave que determinarán si pueden tener éxito. Este será un elemento crucial para que la asociación sea un éxito. Es una de las razones, si no la única, por la que la asociación de McLaren no funcionó y la de Red Bull sí. McLaren y Honda se protegían mutuamente su propiedad intelectual y eso no generaba la sensación de una auténtica asociación. Tras dejar McLaren, Honda se sorprendió gratamente de lo abierta que era la pequeña escudería Toro Rosso con sus detalles técnicos e inmediatamente correspondió, llevando al personal de Toro Rosso a partes de la fábrica de Sakura en Japón que ningún ingeniero de McLaren de la época había visto jamás. Con ese espíritu, los detalles cruciales de su colaboración pudieron discutirse abiertamente, en lugar de limitarse a enumerar los requisitos que cada uno exigía al otro. Este enfoque continuó cuando el proyecto se amplió de Toro Rosso al equipo principal de Red Bull y fue la base de los Red Bull con motor Honda que ganaron el título. Los atributos de Adrian Newey mezclados con la actitud competitiva y colaboradora de Honda y el hecho de que supusiera un gran avance respecto a la anterior relación del equipo con Renault fue absolutamente clave para que Red Bull volviera a ganar títulos. Está claro que Aston Martin ha prestado atención. Martin Whitmarsh, director de la división Performance Technologies responsable de la Fórmula 1, fue clave para que McLaren se asegurara el acuerdo con Honda hace una década, pero se marchó antes de que las cosas empezaran a ir mal. Dice que Honda es un socio muy educado, correcto y minucioso y cree que la cultura de las escuderías europeas puede hacer que Honda no sea escuchada o respetada tanto como debería durante las discusiones clave. Dice que Aston Martin ya ha empezado a escuchar, se mantendrá humilde y respetará al máximo a Honda. La actitud de quienes mandan lleva directamente al siguiente elemento, que es maximizar el potencial de un equipo de fábrica adecuado. En términos sencillos, Aston Martin es responsable de construir el coche y dirigir el equipo y Honda de proporcionar el motor, pero tiene que estar mucho más conectado que eso. No se trata de dos proyectos separados y si se tratan como tales, el conjunto será más débil que la suma de sus partes. Este acuerdo significa que Aston Martin dejará de ser cliente de motores de Mercedes a finales de 2025. En breve hablaremos de algunas cosas concretas que Aston Martin tendrá que sustituir por este motivo. Pero Aston Martin lleva tiempo pensando en un acuerdo de este tipo como parte de su plan para convertirse en un aspirante al título del mundo. La opinión predominante es que un equipo cliente no puede ganar un campeonato de forma realista. Whitmarsh está convencido de ello y considera que la normativa de motores de 2026 exigirá una integración total del chasis y el motor que solo una asociación de fábrica puede ofrecer. Aston Martin ha querido elogiar a Mercedes como proveedor de motores, pero ya es un competidor directo tras el gran salto invernal de Aston Martin y probablemente será un rival por los campeonatos en el futuro. Por ello, Aston Martin reconoce que existe una incompatibilidad entre el deseo de ganar de ambos equipos. Los recursos compartidos y la dependencia de la propiedad intelectual, las instalaciones y los componentes frenarán a Aston Martin. Como ha demostrado Red Bull, tener el motor y el chasis diseñados perfectamente en tándem pueden desbloquear un rendimiento que no está al alcance de un cliente, que toma elementos clave de la arquitectura del coche con parámetros prescritos. Un equipo moderno de Fórmula 1 necesita una integración completa de instalaciones, procesos y enfoque. Es muy difícil ganar de forma consistente sin una relación de fábrica completa, pero Aston Martin y Honda deben sacar el máximo partido de ello. Para que Aston Martin se convierta en un equipo de fábrica de pleno derecho, tendrá que asumir algunas responsabilidades clave de diseño y fabricación que ha estado evitando como cliente. Aston Martin ha utilizado durante mucho tiempo cajas de cambios Mercedes, así como componentes de la suspensión trasera y del sistema hidráulico. El acuerdo con Honda significa que ya no puede depender de un suministro externo. Whitmarsh lo calificó como un gran reto para el cual prepararse, pero también dijo que es un desafío esencial que el equipo debe afrontar como parte de su proceso de maduración para convertirse en un equipo de punta. Tiene la esperanza de que las cajas de cambio se simplifiquen como parte de las normas de chasis de 2026 que se están ultimando, lo que ayudaría a Aston Martin.
pero no puede confiar en ello y, en cualquier caso, ya está en marcha la contratación de personal para garantizar que dispone de la capacidad necesaria para cumplir sus inminentes requisitos. Ya se está trabajando para reconstruir el diseño de la caja de cambios y la capacidad de pruebas que tuvo de forma más modesta en un pasado lejano, así como el trabajo para incorporar el diseño hidráulico a su propio funcionamiento. El uso de piezas de la suspensión trasera de Mercedes fue en gran medida un movimiento pragmático en el pasado. Aston Martin ya diseña su propia suspensión delantera y un diseño propio de la suspensión trasera le permitirá aprovechar al máximo la oportunidad que le brinda su acuerdo con Honda. Dada la enorme expansión del equipo en los últimos 5 años, Aston Martin debería tomarse estas medidas con calma, sobre todo porque tiene tiempo a su favor para poner a punto cualquier capacidad adicional que necesite. Tras su decisión inicial de abandonar, Honda acordó un contrato de suministro de motores con Red Bull para 2022 a 2025, para ayudar a su socio mientras Red Bull establecía su solución a largo plazo post-Honda, que consistía en crear Red Bull Powertrains y construir su propio motor para 2026. Por lo tanto, parece que Honda no se ha ido realmente, y simplemente continúa de un proyecto a otro como lo harán Mercedes, Ferrari y Renault. Pero en realidad no es así. Honda siguió desarrollando su motor de Fórmula 1 hasta marzo de 2022, cuando comenzó la congelación de motores para el periodo 2022 a 2025. Pero desde entonces ha tenido un grupo de ingenieros de Fórmula 1 mucho más pequeño. Gran parte del personal en Sakura fue transferido a proyectos de neutralidad de carbono en otras partes de la empresa y cosas como su base en el Reino Unido, que hizo algunos trabajos con los sistemas de recuperación de energía, fue vendido a Red Bull Powertrains. Honda al menos no se retiró por completo, ya que se mantuvo un pequeño grupo para trabajar en las normas de 2026, mientras Honda se mantenía al tanto de las discusiones sobre el próximo reglamento. Pero hay mucho que hacer para asegurarse de que Honda no se arrepienta de los 15 meses en los que no ha sido un fabricante de motores de Fórmula 1 realmente activo. Honda necesita contratar de nuevo o devolver personal a la Fórmula 1, asegurarse de que tiene toda la infraestructura necesaria para trabajar eficazmente con las normas de motores de 2026 y recuperar cualquier déficit de conocimientos que tenga por no tener un equipo completo trabajando en el proyecto de 2026, como por ejemplo lo han tenido Audi y Red Bull Powertrains. Es poco probable que Honda financie esto en la misma medida que lo hizo en el pasado, cuando gastaba cientos de millones al año, dado que solo anunció que lo dejaría hace un par de años. Así que es posible que Aston Martin u otros socios apoyen el coste de alguna manera, para garantizar que el proyecto tenga la inversión que necesita. Un límite de costes para los fabricantes de motores, como parte de las normas de 2026, probablemente ayudará una vez que esté en marcha, pero esto también impone un límite de gasto de capital mientras tanto. Así que cualquier cosa en la que Honda tenga que invertir para mejorar sus instalaciones realmente tenía que hacerse el año pasado, antes de que ese límite estuviera en vigor, cuando Honda no estaba planeando su regreso para 2026 o necesita que el apoyo financiero se aborde lo antes posible. Aunque Aramco figura en los Aston Martin desde 2021, el equipo sigue utilizando el combustible Petronas y el lubricante optimizado para la unidad de potencia Mercedes. El paso a Honda significa un cambio, pero eso no quiere decir un cambio al suministro de ExxonMobil que utiliza Red Bull Honda. Aramco trabajará en colaboración con Honda para producir combustible y aceite a medida, lo que debería constituir una potente combinación, dado el cambio de la Fórmula 1 a un combustible 100% sostenible en 2026. Whitmarsh considera que se ha subestimado el importante reto técnico que supone ese cambio de combustible y afirma que Aramco es el principal exponente en ese ámbito. Aramco suministrará desde este año a los Fórmula 2 y Fórmula 3 combustible con un 55% de componentes sostenibles. Este es el primer paso de un ambicioso calendario que pretende que en 2027 el combustible sea totalmente sostenible y utilice casi en su totalidad carbono capturado de la atmósfera. También lleva a cabo actividades más amplias relacionadas con el combustible sintético sostenible, lo que le sitúa en una buena posición para desarrollarlo para la Fórmula 1. La conversación con los proveedores de petróleo y combustible no es el tema preferido de la Fórmula 1, pero también ha sido absolutamente crítica y hemos visto innumerables ejemplos de ello solo en la era de los V6 turbohíbridos. Para Aston Martin y Honda, introducir un nuevo actor es un movimiento de gran valor, pero no está exento de riesgos. Supongamos que estamos en 2026, que Aston Martin se ha convertido en una organización capaz de fabricar un coche para luchar por el título, que el motor Honda canta y baila y que Aramco ha descifrado el código del combustible. ¿Quién pilotaría ese coche y será lo suficientemente bueno como para aspirar al título? No es imposible que sea Fernando Alonso. El bicampeón del mundo ha destacado desde que se unió a Aston Martin para 2023 y parece tan hambriento y competitivo como siempre a sus 41 años.
En 2026 tendrá 44 y puede que para entonces siga compitiendo. Si Alonso sigue en lo más alto de su carrera, sería un magnífico piloto para un proyecto como este. Una pregunta obvia es si Honda lo permitiría. Alonso avergonzó mucho a Honda en los tiempos de McLaren Honda con constantes y mordaces críticas públicas que incluían calificar al Honda de motor de GP2 en su Gran Premio de casa. El resentimiento del personal de Honda por ello llevó incluso al fabricante a impedir que Alonso utilizara motores Honda cuando planeaba disputar la Indy 500 de 2020. Sin embargo, el presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, insiste en que no habría objeción alguna a que Alonso pilotara de nuevo para ellos. Así que quizás el paso del tiempo y el éxito masivo que Honda ha disfrutado desde entonces en la Fórmula 1 hayan reparado lo peor del daño. Y por si sirve de algo, Aston Martin sospecha que Alonso estaría más que contento de volver a correr con motores Honda, teniendo en cuenta lo que ha conseguido en los últimos años con Red Bull. Pero si no es Alonso, Aston Martin necesita desesperadamente a una estrella en su asiento principal, porque lo más probable es que Lance Stroll tenga garantizada una de las plazas, ya que su padre es el propietario del equipo y el presidente de Aston Martin. En el pasado, Honda se ha mostrado muy interesada en contar con sus propios pilotos en su equipo siempre que ha sido posible, lo que abre la posibilidad de que un protegido como Yuki Tsunoda o Ayumu Iwasa consiga uno de los asientos. Aunque ambos son jóvenes pilotos interesantes, existe un gran interrogante sobre su potencial final, y con el debido respeto, una pareja Tsunoda-Stroll no sería material de campeonato del mundo. Pero Watanabe afirma que Honda no tiene nada que decir sobre la elección del piloto de Aston Martin para 2026, lo que significa que el equipo debería tener libertad para elegir al mejor del grupo. Y con el enorme potencial que tiene este proyecto, es fácil ver un montón de opciones sin contrato, como Charles Leclerc o Lando Norris siendo al menos tentados. Aston Martin y Honda deben asegurarse de que nada se interponga en el camino de conseguir un piloto de ese calibre. El proyecto se vería minado sin el piloto adecuado para encabezarlo.